continuo y acuérdense, cierra todo lo que veamos. Cuando vayamos a los problemas tiene que ver con el manejo de la información gruesa que tiene que quedar en la cabeza de microbiología industrial. Así que si bien cinética del crecimiento fue un tema ya aprobado por ustedes, sigue vigente porque los microorganismos siguen creciendo y necesitamos de toda esa información que ustedes ya manejan para poder sacar conclusiones y tomar decisiones sobre estas preguntas conceptuales que le vamos a hacer sobre esta última parte del tratamiento biológico de residuos industriales o de aguas industriales. Básicamente, lo que queremos lo primero que hay que hacer para definir un tratamiento de efluentes es definir qué características tiene ese efluente. Entonces lo tenemos que caracterizar a través de la... ¿No está presentado todavía, ingeniera? Oh, ¿por qué no? Si yo ya puse presentar. ¿No? Bueno, no. Perdón, volvamos. Tengo que volver acá. A compartir, me olvidé de compartir. Ahora sí. Muy bien, que me avisaron. Ocultar. Está presentando a todos, sí. ¿Qué pasó con esto? Borre. Y ahora vamos acá. Entonces, lo primero que tenemos que hacer en el caso de plantear un tratamiento biológico, una alternativa biológica, lo primero que tenemos que hacer es caracterizar las aguas residuales. Entonces, tenemos los parámetros físicos, parámetros químicos, los productos inorgánicos, la presencia de gases en el efluente y qué características biológicas tiene ese producto que tenemos que someter a un tratamiento para poderlo verter a las corrientes de agua y sacarlo como efluente de nuestro proceso productivo. De las características físicas, o sea, acá tenemos un listado exhaustivo de un montón de cosas que hay que evaluar. No quiere decir que todos los efluentes tengan todo eso, sino que tienen que tenerlo en cuenta en el momento de caracterizar las aguas residuales. Los sólidos, el tipo de sólidos presentes en el efluente es una característica en general de los residuos industriales y domésticos. Tenemos que definir la temperatura. Nosotros tenemos un efluente muy complicado acá en Tucumán que tiene un problema con la temperatura, que es la vinaza. Las vinazas salen de las columnas de destilación prácticamente a 100 grados. Entonces eso es un tema que si el efluente tiene esa dificultad hay que tenerlo en cuenta al momento de diseñar una planta de efluente. El color nos va a indicar qué tipo si ya está sufriendo algún tipo de degradación, igual que los olores. Cuando se inician los procesos de descomposición, los residuos, estas aguas residuales, suelen tener un olor desagradable. Con respecto a los ¿ahora sí me escuchan? ¿Todo bien? Sí, se escucha. Me interrumpen, ¿no? Por favor, si dejo de aparecer, me avisan. Con respecto a los parámetros químicos, tenemos que ver cuál es la composición de esa agua residual que tiene que ver con el tipo de industria de que se trate. Básicamente puede estar rico en proteínas, en carbohidratos. Si estamos hablando por ejemplo, el efluente de un matadero, vamos a tener grasas animales, vamos a tener presencia de aceites, y eso de alguna manera lo tenemos que conocer para poder diseñar el tipo de planta completa, porque ustedes saben que los aceites van a estar sobre la superficie y eso van a disminuir la disolución de oxígeno a través de la superficie. Entonces son características que hay que conocer del efluente para el diseño de las plantas de tratamiento. La presencia de tensoactivos, los tensoactivos nos van a generar espuma. La presencia de fenoles, hemos visto que el fenol era un producto, una molécula orgánica cíclica que tiene efecto antiséptico. Entonces, si nosotros tenemos una gran cantidad de estos productos en la limpieza de la planta de tratamiento, en la planta de producción va a ir a la planta de tratamiento y eso va a dificultar porque hay niveles tóxicos para los microorganismos de los niveles de fenoles.
Si estamos trabajando en una planta de procesamiento de vegetales, puede ser que vengan contaminados con pesticidas y eso también nos va a dar un efluente con productos químicos que es necesario conocer a efectos de definir la posibilidad o no de hacer el tratamiento biológico y cuáles serían las limitaciones. Con respecto a los inorgánicos, básicamente lo que nos interesa es conocer el pH. En general, los pH para el crecimiento óptimo de los microorganismos es el neutro, pero podemos tener situaciones en que los pH son muy bajos o eventualmente si está la planta de producción sometida a limpiezas periódicas con soda cáustica, podemos tener problemas en disponer de pH muy alcalinos que son contraproducentes o que de alguna manera pueden limitar las posibilidades de crecimiento a la máxima velocidad. La presencia de cloruros, bueno, nitrógeno, ya vamos a ver más en detalle, la presencia de nitrógeno está asociada a los contenidos de proteína. La presencia de fósforo, a veces son escasos, a veces no solamente que tengan para que nos saquemos, sino que no tienen, y si no lo tienen, el tratamiento de efluente, el crecimiento del efluente, el crecimiento de los microorganismos en el efluente, que es la base del tratamiento biológico, requiere de algunos nutrientes que son necesarios para que los microorganismos puedan crecer a expensas de esa carga contaminante. Que de hecho de eso se trata los procesos biológicos de tratamiento de efluentes. La presencia de metales pesados pueden resultar inhibitorios, entonces los tenemos que conocer porque en el caso de disponer de un efluente de una mina que tiene mucha cantidad de metales pesados, el planteo de un proceso biológico no sería compatible con una presencia de altos contenidos de metales pesados que son tóxicos. Después tenemos que conocer la disponibilidad de oxígeno, las condiciones de oxígeno disuelto y eventualmente si ya empieza un proceso de descomposición del efluente, la presencia de sulfuro de hidrógeno y metano. Con respecto a las características biológicas, puede ser que el efluente tenga virus, plantas, animales, protistas o puede ser que sea totalmente estéril. Entonces, en muchos casos hay que inocular o hay que iniciar una producción a partir de una siembra de una población que le permita consumir esa carga contaminante. Otra característica que hay que conocer exactamente es la producción de los caudales. Cómo se producen estos caudales a lo largo de un día. Este es un perfil de caudales de una ciudad en donde tenemos DBO, durante la noche va disminuyendo, la gente se duerme, después se levanta, desayunan todos juntos, aumenta el caudal, aumenta la cantidad de sólidos, aumenta la carga contaminante o la cantidad de materia orgánica que tiene esos efluentes. Después se tranquiliza un poco durante el día, vuelve a tener un pico a la hora de la cena y después la gente descansa. Esto mismo ocurre y nosotros podemos tener perfiles a lo largo del proceso completo. Normalmente lo que se pone es para neutralizar esas subidas y bajadas de caudales y de concentraciones diferentes de un momento a otro del día, se ponen tanques ecualizadores, que son grandes tanques en donde actúan como pulmones previos para unificar la dosificación de estos efluentes hacia la planta de tratamiento. Lo mismo puede ocurrir en una planta de producción continua, en donde podemos tener un perfil a lo largo del primer día de la semana, del lunes hasta el viernes, o si es una planta de producción continua durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, puede ser que esto sea también de tipo estacional, como ocurre, por ejemplo, con la caña de azúcar. Los efluentes de la caña de azúcar son a partir de mayo comienza y a fines de octubre más o menos termina la caña de azúcar, con lo cual la producción de los caudales de efluentes también tiene un régimen de tipo cíclico. Eso lo tienen que conocer a los efectos de poder dimensionar una planta de tratamiento de efluentes. ¿Sí?
Con respecto a las características físicas, se usa mucho esta forma de indicar la cantidad de materiales que tiene un efluente. Entonces, los sólidos son sólidos totales, que son todos aquellos sólidos que los sólidos totales se miden como la cantidad de sólidos disponibles o presentes en esa cantidad de líquido efluente. Esto se miden en materia seca, en cantidad de materia seca que nos indican la cantidad de sólidos en un determinado volumen del efluente. Los sólidos totales pueden ser suspendidos o filtrables. Filtrables es que pasan una malla de 2 micras y los suspendidos son los que quedan en el líquido después de haber pasado la malla de los filtrables. Los filtrables pueden ser coloidales, los que pasan los 2 micras pueden ser coloidales, que quedan en suspensión en forma de coloides, o pueden ser disueltos, que son los solubles. Y con los suspendidos podemos tener que son sedimentables o no sedimentables. Todos estos, los sólidos suspendidos sedimentables, los sólidos suspendidos totales, los sólidos suspendidos disueltos, los sólidos filtrables disueltos, se miden además en orgánicos e inorgánicos. La forma de definir, y eso es analítica, pregunta conceptual de parcial, que si bien no tiene que ver con analítica, sí es un tema de que cómo manejamos la información que nos da las determinaciones analíticas. Los sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos totales, pueden ser orgánicos o inorgánicos. Orgánicos, cuando nosotros secamos materia seca a una muestra representativa del efluente, lo secamos hasta peso constante a 105 grados, tenemos los sólidos totales. Sólidos suspendidos, sólidos filtrables, todos los sólidos totales sería el producto de la materia seca de haber secado el líquido hasta temperatura constante de 100 grados. Lo que vale decir, lo que hicimos fue evaporar todo el agua y nos quedamos con los sólidos. Ahora, esos sólidos, si nosotros los tratamos en una mufla a 600 grados, se van a ir los sólidos volátiles. Le decimos volátiles porque se van a 600 grados, no quiere decir que sean volátiles, quiere decir que se van en la mufla a 600 grados. Entonces, lo que queda después en el crisol de haber hecho un tratamiento a 600 grados en una mufla, se van los volátiles y nos quedan los sólidos fijos. Los sólidos fijos van a ser entonces la parte mineral de ese efluente, y los sólidos orgánicos son los sólidos volátiles. Esto es importante porque es una forma diferente de expresar lo que habíamos venido hablando de biomasa. Acá la expresamos en sólidos suspendidos volátiles, que es una medida por ejemplo, puede ser una medida de la cantidad de biomasa presente dentro del reactor de tratamiento para los efluentes. Bueno, entonces volviendo a ver un poquito más en detalle lo que vimos recién, las características físicas, la temperatura es importante conocerla porque nos define la posibilidad de disolver oxígeno. Cuanto más caliente, menos oxígeno está disuelto. Si se enfría, aumenta un poco la solubilidad del oxígeno. Esto sin perjuicio de que después tenemos que trabajar en los valores de temperatura adecuados para el proceso biológico del que se trate. La presencia de temperaturas altas puede inducir o puede promover el crecimiento de plantas acuáticas o hongos. A veces se forma sobre la superficie un desarrollo de plantas, porque estamos hablando de procesos en los cuales los tratamientos de efluentes se producen tanto en reactores especialmente acondicionados o directamente en lagunas, que también son reactores acondicionados, pero que de grandes superficies y que están expuestos a la temperatura ambiente.
Bueno, el color, como ya dijimos, es una medida, es una forma de ver si el proceso se está convirtiendo en un producto séptico o no. Cuando es oscuro, ya estamos pudiendo prever que eso ya tiene un pequeño desarrollo de una población anaeróbica. El olor también nos va a dar un grado, nos va a indicar, COVID mediante, el grado de descomposición de la materia orgánica. Esos olores indeseables o muy fuertes son características de que ya se está desarrollando un proceso anaeróbico que puede tener esta agua residual ya un gran contenido de sulfuro de hidrógeno y de sulfuro ferroso que tienen olores muy desagradables. Con respecto a la materia inorgánica, básicamente ya hemos hablado del pH, si el pH es ácido o alcalino, eventualmente, si hay variaciones de pH muy grandes en aquel caudal de provisión del líquido que va a ser tratado, es posible que en algunos casos sea necesario un control del pH. Por ejemplo, los efluentes de las citrícolas suelen tener pH muy bajos y los pH de crecimiento en los tratamientos biológicos de efluentes son cercanos a pH 7 y con bastante estrictos en lo que hace a la presencia de acidez. Entonces, si conocemos todo el proceso, por ahí es necesario dosificar y controlar el pH antes de que se produzcan picos en donde haya un efecto negativo sobre las poblaciones debido a los pHs oscilantes. Por eso la necesidad de los ecualizadores estos previos, y pudiera ser necesaria también la presencia del control de pH. Bueno, la presencia de coloruros y la alcalinidad fija o la alcalinidad volátil la tenemos que definir para ver si el efluente de que se trate es un producto tampón en donde es poco sensible a las diferencias al agregado de pH de acidificantes o a las sustancias alcalinas para controlar el pH, porque pueden tener efecto tampón. El contenido de nitrógeno es necesario conocerlo para ver si tenemos proteínas residuales, si tenemos cantidad de nitrógeno suficiente como para alimentar a nuestros microorganismos en la planta de tratamiento de efluentes. La presencia de azufre también nos va a indicar, por un lado es necesaria, pero si tenemos mucho contenido de azufre, en los ingenios, por ejemplo, se sulfita los jugos para precipitar los coloides, y eso hace que haya una gran cantidad de azufre, y eso nos va a llevar a la proliferación de bacterias que nos llevan finalmente a la producción de sulfuro de hidrógeno. Y ese sulfuro de hidrógeno, contaminante de los gases residuales, puede ser corrosivo. Entonces tenemos que conocer que existan para ver cómo después lo controlamos. De los metales pesados tiene que ver con la clase que vimos de los otros factores sobre los microorganismos. Los metales pesados, así como son tóxicos para nosotros, también son muchos de ellos tóxicos para determinados microorganismos, entonces su presencia debe ser conocida para no hacer una planta de tratamiento de efluentes de un producto que por su alta concentración de metales pesados no va a permitir el desarrollo de microorganismos. En su caso, inmediatamente lo van a echar a ustedes cuando hagan comprar una planta de $8 millones y la planta no funcione. Los gases disueltos, bueno, puede ser oxígeno, que ya haya una disponibilidad de oxígeno, y como les dije recién, la presencia de sulfuro de hidrógeno producto de la acción bacteriana sobre las materias inorgánicas correspondientes a seres de azufre. Dentro de las materias orgánicas tenemos de origen animal, vegetal o de la actividad humana. Las proteínas pueden tener distinto origen y es necesario conocerlas, cuáles son para poder hacer el diseño del proceso. En general, los efluentes de plantas de producción que utilizan origen animal son más comunes que las que se procesan los productos vegetales. Lo que sí tienen las proteínas es un gran contenido de nitrógeno. Entonces, la disponibilidad de proteínas nos permite, en el diseño del medio de cultivo,
disponer de una proporción importante de nitrógeno en forma de proteínas. Si no alcanza con el nitrógeno proteico del efluente, a veces hay que agregarle nitrógeno orgánico como urea o nitrógeno inorgánico en forma de sales como sulfato de amonio. Si hay presencia de proteínas, estos suelen dar olores extremadamente desagradables. El olor ese a cadáver, el olor a animal muerto, es producto de la descomposición de las proteínas. Entonces, si tenemos estos olores desprendidos en la planta de producción es porque ya estamos en un franco proceso de descomposición de estas proteínas. La presencia de carbohidratos también a nosotros nos permite saber de qué tipo de tratamiento tenemos que tener. Podemos tener azúcares, podemos tener almidones, podemos tener celulosa. La celulosa tiene dificultades para ser procesada y ser consumida por los microorganismos, a menos que se haga algún proceso complementario, como la hidrólisis, y las semicelulosas, que son el otro componente de las fibras vegetales. Tenemos las hebras de celulosa, que son polisacáridos de glucosa, y lo que rodea a esas fibras de celulosa, que es lo que le da la estructura a las fibras vegetales, recubriendo eso hay algunos polímeros de hemicelulosa, que son polímeros de silosa, de pentosas en general. Las semicelulosas son pentosanos en general. Pero eso también puede ser fuente para nutrición de los microorganismos en el tratamiento de los efluentes. En general, como los azúcares y los almidones, son solubles y algunos pueden estar en suspensión, como es el caso de la celulosa y la hemicelulosa, que finamente molido puede llegar a ser consumido en los tratamientos biológicos. Con respecto seguimos con los orgánicos, las grasas y aceites, hay que conocer si hay presencia de aceites, como ya les dije recién. Los aceites, ustedes saben, porque ya han cursado química orgánica, los aceites se depositan o quedan sobre la superficie. Si estamos en presencia de una laguna y hay mucha cantidad de aceites vegetales en nuestro efluente o aceites lubricantes, vamos a producir, y eso es que todo tiene que ver con todo. Si nosotros tapamos con una superficie de aceite, porque el aceite flota sobre la superficie de una laguna y esa superficie no está agitada, lo que vamos a tener es que va a disminuir el KB. Entonces volvemos a usar el lenguaje adecuado. Estamos planteando que una laguna puede ser un reactor biológico, un bioreactor, en donde la superficie o el área de intercambio para definir cuánto oxígeno se puede disolver en este reactor está quieto sobre, que es en la superficie del líquido de la laguna. Si nosotros a eso lo revestimos o tenemos un film líquido, un film de aceite que lo tapa, estamos bloqueando el área de intercambio y con eso estamos disminuyendo la posibilidad de disolver oxígeno en ese reactor. ¿Alguien habló? ¿Sí? No. Era mi celular. Bueno, entonces lo que estamos diciendo es que si nosotros planteamos o se presenta una superficie que está tapando la posibilidad de disolver oxígeno, aire, el oxígeno del aire en el líquido, estamos disminuyendo el KB de esa laguna. Estamos disminuyendo el área de intercambio para solubilizar el oxígeno atmosférico sobre la superficie del líquido y proveer con eso oxígeno para el crecimiento de los microorganismos en los procesos aeróbicos. En ese caso tenemos que plantear algún tipo de grilla o alguna forma de barrer y sacar ese producto que impermeabiliza la superficie
para removerlo y evitar las dificultades de disolución de oxígeno. Los tensoactivos, ustedes que ya han hecho físico-química, son los productos que cambian la tensión superficial del agua. En general son moléculas orgánicas o moléculas orgánicas solubles que suelen producir espuma. Si hay una gran cantidad de estos tensoactivos, nosotros vamos a obtener que en el tratamiento de efluentes, si es una planta aireada, vamos a tener una gran producción de espuma que hay que saber que se va a producir para poderla controlar. En general, bueno, con respecto a los tensoactivos, algunos son biodegradables, algunos sintéticos biodegradables, que son los que se utilizan, porque ya hace muchos años se utilizaban detergentes sintéticos no biodegradables, pero bueno, la idea es que todo lo que nosotros podamos hacer para controlar y cuidar el medio ambiente, lo que sea biodegradable va a ser compatible y friendly, amigable con el medio ambiente. De los fenoles hemos hablado el otro día. Muchas operaciones industriales de limpieza usan fenoles y en concentración de hasta 500 miligramos por litro pueden ser degradados por los microorganismos, pero valores por encima de esos parámetros hacen que el crecimiento y el desarrollo microbiano en la planta de tratamiento sean incompatibles, no pueden crecer. Y los pesticidas lo mismo. Los productos que son tóxicos, en general los agroquímicos, pueden ser sustancias orgánicas peligrosas para la vida y que en general no son contaminantes para estos aguas residuales, pero puede ser que ustedes tengan un planteo agrícola que tengan que procesar vegetales con alto contenido de pesticidas y esto les va a impactar en la composición de estos efluentes para su tratamiento biológico. Bueno, DBO, conocida por ustedes. Yo lo voy a mirar. A ver, voy a mirar los dibujitos de ustedes. A ver, ¿dónde están? Descartar. A ver, si yo cierro esto y me voy a la... Acá. Bueno, pará, acá. Bueno, DBO y DQO. Eso ustedes ya lo han visto, ¿o no lo han visto? Lo han visto en analítica. Sí. Yo entiendo que en analítica lo han visto. Entiendo que lo vuelven a ver en ingeniería ambiental. Ambientales de quinto. Ambientales después. Bueno, ¿qué es la DBO y qué es la DQO? Que alguien me diga qué entiende por DBO y qué entiende por DQO. Seguramente en analítica han visto DQO. Ya, nosotros analítica 2, novena de cubo, es una aplicación de determinaciones espectrométricas. Sí. De espectrometría, perdón. ¿Quién cursó química analítica 2? Varios. Había varios que habían cursado. O no están en clase o están olvidados. ¿Qué pasó? Hola, profe. Hola. Voy a intentar. A ver. La demanda química de oxígeno. A ver, cuando tenemos un efluente contaminado y hay especies que son oxidables, estas van a, van a consumir el oxígeno que hay disuelto en el efluente. Y hay tanto sustancias químicas que van a ser oxidadas y también hay microorganismos que van a consumir ese oxígeno. Entonces la demanda química de oxígeno sería la cantidad de materia orgánica que va, o sea, de químicos, de sustancias químicas que van a consumir ese oxígeno, y la biológica sería por los microorganismos. Y bueno, me acuerdo de analítica que una era más rápida y la de, si querías saber la demanda biológica, tardaba como 5 días en hacerse porque tenés que esperar que crezcan los microorganismos. Bien, ¿alguien lo entendió? Porque he hecho un lío ahí al comienzo. ¿Quiere que pregunte? Pregunta, porque están todos los figuritos, veo todos los... A ver, Efraín, ¿estás ahí? Efraín. ¿Profe? Sí, profe. ¿Qué entendió de QO y de BO?
Es la demanda biológica de oxígeno y la demanda química de oxígeno. Ajá, ¿qué significa eso? Cuando usted estaba hablando, Efraín. Sí, profe, pero no entendí bien. ¿Alguien entendió? Alguien quería hablar recién. Uno de por acá. A ver. Ya veo toda la lista, si no me aparecen los de arriba nomás. José Barrios. Sí, profe. Sí, de DQO y DBO. Entendí que en el agua hay microorganismos y otra materia que se oxidan y consumen oxígeno. Entonces nosotros vamos a necesitar una cantidad mínima para cubrir estos requerimientos. ¿Están de acuerdo Una con demanda, eso? digo. ¿Alguien está de acuerdo con eso? Yo no. La DBO y la DQO son determinaciones analíticas, ¿sí? Son pruebas analíticas que sirven para definir algo. Lo que yo les estoy preguntando es qué información sacan a partir de una DQO que dice que tiene 200 partes por millón. Yo entro al laboratorio y me dijeron, ¿cuánto da la DQO de esto? 200 partes por millón. ¿Qué me quieren decir con eso? Puede ser que qué tan contaminada esté el efluente. ¿Que está contaminado con qué? Con materia orgánica, capaz que, o sea, el DQO nos determina el grado de contaminación que tiene. Porque si Bien. tiene mucha materia orgánica. Entonces, yo me equivoqué y en vez de darle un efluente le di mi taza de leche. Y en vez de hacerle la determinación al efluente, le hizo la taza de leche. Y me dijo que tiene 400 partes por millón de DQO. ¿Eso está bien? ¿Eso es razonable? ¿O yo lo he hecho porque hizo mal? No sé, la verdad que no sé. Eso es lo que nosotros queremos que ustedes hagan. Piensen qué significa para poder contestar. En la leche debería haber más DQO. ¿Por qué? ¿Más DQO que qué? Que en el efluente. Porque, o sea, habría más microorganismos en la leche. No depende la DQO de los microorganismos, no exactamente. Claro. Ahí respondió Paola Creo que dice Matías, el que dice, sensor. profe, esas no son medidas de oxígeno que se miden con un sensor porque está regulado hasta una cierta cantidad. No se miden con sensor, no que yo sepa. Se usan sensores para la determinación. El sensor únicamente te va a dar la concentración de oxígeno disuelto, más no la demanda. Porque DQO es demanda química de oxígeno y DBO es demanda biológica o bioquímica de oxígeno. Se usa el sensor de oxígeno en la DBO, pero no es suficiente, hay que hacer un paso matemático previo. Una serie de diluciones para que entre dentro del margen de lo que es la sensibilidad analítica del método. Pero, ¿qué es una contaminación? ¿La leche no puede ser una contaminación? Silencio de radio. Hace varios años hubo un problema acá con los tamberos de Trancas, porque el precio de la leche estaba tan bajo que ni siquiera les convenía a los tamberos mandarla al costo, el costo de transporte, refrigeración. Entonces lo que hicieron estos tamberos en Tranca es tirar la leche Al río. al río. ¿Eso genera un problema ambiental? Estamos hablando de, no sé, 2.000 hectolitros de leche. Hectolitros, no una tacita de leche. Que encima usted ni siquiera consume leche. No, ni siquiera consumo. Y yo calculo que sí generaría un problema ambiental. ¿Por qué?
porque la leche, al tener un pH ligeramente ácido, puede hacer disminuir a su vez el pH del agua del río y se puede deteriorar de alguna manera. Sí, lo puede llegar a afectar, pero igual imagínate que el caudal de río deben ser, no sé cuál río, habría que verlo, pero entre 100 litros por hora, 100 metros cúbicos por hora, algo así, o sea, son ríos que tienen su caudal. Pero igual, el pH no es el mayor de los problemas. Vos no tomás leche por el pH. ¿Por qué tomás leche? Yo no, porque no me gusta, pero ¿por qué toman leche ustedes? Por el aporte nutricional que tiene. ¿Cuáles son? Por el aporte nutricional. Bien. ¿Y qué es ese aporte nutricional? Tanto lípido como proteínas. ¿Y qué son los lípidos de proteínas? Bueno, los lípidos son sustancias orgánicas y las proteínas también. Son cadenas de aminoácidos. Y además tiene lactosa, ¿no? Tiene azúcar. Tiene lípidos, proteínas, cosas. Bueno, todo ese material, imagínense en río. ¿El río qué característica debería tener? No vamos a decir cuál es la que tiene. ¿Cuál debería tener? Agua dulce, ausencia de sales. Muy poca cantidad de sales y ser limpio y tener una disolución de oxígeno permanente. Si yo le agrego nutrientes al río, que pueden ser nutrientes que no les gusten y ustedes le llaman contaminaciones, o puede ser la leche de los tamberos enojados. ¿Esa leche qué es para la microflora del río? Alimento. Alimento, muy bien. ¿Y qué hacen los microorganismos para alimentarse y crecer? Consumen esos nutrientes y consumen oxígeno. Consumen oxígeno. Entonces le consumen el oxígeno al río, al disuelto en el río, que viene disuelto por las turbulencias que tiene el río y que va disolviendo a medida que se va moviendo el río. El oxígeno del aire se disuelve en el líquido y tiene una cantidad mínima de oxígeno disuelto. Si estos microorganismos tienen mucho alimento, al tener mucho alimento van a empezar a crecer rápidamente y van a consumir el oxígeno del disuelto en el río para poder crecer y metabolizar esos alimentos y duplicarse. Por eso el río queda anaeróbico. Y ese es el problema que tienen los efluentes. No es que la contaminación sea mala porque yo el pesticida le estoy echando. El problema es que le echo azúcar al río, le echo alimento al río. Y puede no ser tóxico, pero sí es contaminante. Es contaminante desde el punto de vista de disminuir la disolución de oxígeno en el río y lo convierte en anaeróbico. Al ser anaeróbico, no crecen los peces, las ranitas y toda la flora que tiene que ver con la vida de ese hábitat del río. Entonces, volvamos para atrás. DQO es una medida de la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar todo ese producto orgánico, proteínas, lípidos, azúcares, para oxidar toda esa materia orgánica en forma química. Ahí no hay microorganismos, es una muestra del producto. Lo ponemos en una pipeta, en un Erlenmeyer, le dosificamos, no sé, permanganato, dicromato de potasio, le ponemos ahí un catalizador y definimos cuánto oxígeno es necesario para oxidar toda la materia orgánica que tenía esa muestra. ¿Sí? DBO es la demanda bioquímica de oxígeno y es una determinación analítica que permite definir cuánto oxígeno necesita una determinada población con la que yo inoculo la muestra para que esos microorganismos con el oxígeno disuelto en el líquido puedan consumir toda la materia orgánica. Se tiene que hacer de manera tal que haya una disolución tal que me quede algo de oxígeno residual. Si yo pongo mucha carga orgánica en un determinado frasquito,
lo dejo 5 días, pero que es una determinación a 5 días, el oxígeno utilizado es el oxígeno disuelto que había el primer día. Si esa carga orgánica es muy grande, al final de la determinación no voy a tener oxígeno disuelto, entonces esa determinación no me dice nada. Tengo que diluir tanto hasta llegar a un valor de carga contaminante en la muestra diluido tantas veces para que la población microbiana que hay en esa determinación analítica pueda usar todo ese oxígeno disuelto en el frasquito y quedarme algo de residual. Eso me da una idea de cuánto oxígeno es necesario para oxidar en forma biológica, bioquímica, la materia orgánica. ¿Cuál será mayor, la DBO o la DQO? La DQO. La DQO es mayor. Siempre hay algo recalcitrante que los microorganismos no pueden consumir. En el mejor de los casos podrá llegar a ser 1, pero nunca la DBO, la demanda bioquímica de oxígeno, va a ser mayor que la DQO. Todo lo que se oxida químicamente no necesariamente se oxida en forma biológica. ¿Ah? Bueno, ¿alguien entendió? ¿Por qué todo lo que dijo la señorita que habló acá al principio estaba complicado de entender? ¿O lo que yo dije está más complicado? Vos, Daniel, servime de jurado. Yo no sé si entienden el concepto recalcitrante, que lo van a escuchar mucho o ya lo han escuchado. Yo no, profe. Recalcitrante quiere decir que no es asimilable por los microorganismos. Entonces, cuando uno puede tener en una muestra general, por ejemplo, algún componente, no sé, alguna parafina, por ejemplo, cadenas orgánicas lineales, que los microorganismos no son capaces de asimilarlo. Pero en la misma muestra puede haber glucosa, proteínas y lípidos. Entonces, cuando ustedes hagan una determinación de DQO, van a oxidar todo en la materia orgánica, las proteínas, los lípidos y estas parafinas, que le va a dar, no sé, un valor de 1500. Y cuando ustedes hagan la DBO, que es un ensayo biológico, los microorganismos van a asimilar únicamente aquella materia orgánica que puedan incorporar a su sistema. Entonces, por ejemplo, de este ejemplo, a la parafina no la van a asimilar, pero sí van a asimilar la glucosa, la proteína y el lípido. Entonces ahí, por ejemplo, le va a salir una DBO de 1000. Esos 500 de diferencia entre la DQO y la DBO es el material que le llamamos recalcitrante, o sea que los microorganismos no han sido capaces de asimilarlos, suponiendo que en la muestra no hay ningún tipo de inhibidor. ¿Estamos? Entonces la materia recalcitrante es aquella que no es asimilable por los microorganismos. Por eso ¿Cómo? No es tóxica. No necesariamente es tóxica, es solamente que no es asimilable. Sin embargo, por ejemplo, puede pasar en algún efluente, por eso la parte analítica es muy importante, entenderla qué es lo que está pasando. Voy a poner la cámara porque la había apagado. Por ejemplo, ustedes pueden tener una muestra de glucosa con ácida sódica. Ácida sódica es un inhibidor de toda forma de vida. En donde ustedes hacen con muy poca concentración, 2 o 3 milimolar. Milimolar es mol a la -3. Puede inhibir como entonces la DQO le va a dar 1000 de una solución de glucosa, por darles un ejemplo, y una solución de glucosa que tenga ácida, cuando ustedes hagan la determinación de la DBO, por ejemplo, le va a dar 0, porque los microorganismos no han podido crecer. En este caso, que es otro caso distinto al anterior, no es que no la puedan asimilar a la materia, sino que hay un componente dentro del medio de cultivo, dentro de la muestra esta que inhibe el crecimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado con si puede haber o no presente dentro de la muestra algún material que sea tóxico para el crecimiento. Sin embargo, no es que sea recalcitrante la glucosa, bajo ningún punto de vista. Entonces, bueno, ese es el tipo de preguntas que nosotros les vamos a hacer, porque ustedes tienen que entender que la única forma de sacar un diagnóstico de un proceso productivo, de un proceso de tratamiento de efluentes, es a través de conocer la información.
Y si ustedes no saben cómo sacar las muestras o qué pedirle a la muestra o pedirle al laboratorio, qué información necesitamos tener y a través de qué determinaciones analíticas, qué información sacamos. Esa muestra de leche, si le ponemos ácida sódica, me va a dar 0. Y no es que no haya leche y no es que no haya producto orgánico. Quiere decir que apareció otra cosa. Entonces, de saber cuál es la información, si yo a una muestra de leche les hago la DBO y le hago la DQO, y una me da 1000 y la otra me da 0, bueno, algo le está pasando a esa leche. Y es la forma de determinar, la forma analítica en que yo proceso las dos muestras que me da la conclusión de que algo le pasa a la muestra que no puede crecer. Si yo esa muestra con ácida sódica que me dio DBO igual a 0, la mando a la planta de tratamiento de efluente, estoy incorporando a la planta de efluente, evidentemente, un producto que a la planta le va a hacer mal. Después, ¿sí? O si hago al revés, se me murieron todos los microorganismos en la planta de tratamiento, entonces vamos a buscar cuál es la causa. A ver, háganme un análisis de todo lo que es de los líquidos que estuvieron tirando acá para limpiar la planta. Entonces sacan una muestra y ven que en un determinado lugar alguien se tiró todo el bidón o el tanque de 200 litros de fenol. Entonces la muestra de leche estaba llena de fenol y la DQO daba bien y la DBO dio mal. Entonces yo puedo, a partir de la información analítica, que yo sé cómo se genera y qué información nos puede dar, podemos sacar conclusiones de qué le pasó o qué le puede pasar a la planta de producción o qué le está pasando y cómo solucionarlo. ¿Sí? Este tema de DBO y DQO, ustedes después lo repiten, si la DBO es la cantidad de oxígeno disuelto necesario para que lo mejoren. No sirve eso, sirve que lo entiendan. Ustedes todos lo repiten perfecto, son 2 versitos que se aprenden perfectos, pero lo tienen que entender. Y lo tienen que entender para saber cuál es el valor que tiene esa información analítica. De saber cómo se genera, ustedes pueden sacar conclusiones de cómo es que esa determinación analítica me está explicando cosas sobre el producto ese. ¿Ah? Igual este tema de DBO y de QO lo vamos a ver un poco más en profundidad. Yo ya les voy a subir unos videos para que vean cómo se hacen las determinaciones. Igual lo vamos a discutir con un poco más de profundidad el día lunes. Pero conceptualmente la relación que tiene, y esto ya lo van a ver ahora con la ingeniera, cómo estos 2 parámetros que uno puede determinar relativamente fácil, les puede dar a ustedes cierta información para la toma de decisiones, que es lo que ustedes van a tener que hacer el día de mañana cuando estén al frente de una planta de efluentes, porque ustedes, chicos, ya no se espera que ustedes sean los técnicos que hagan las determinaciones. No al principio, ya no el trabajo bien, sino ustedes van a ser los que toman las decisiones y alguien más le va a hacer las determinaciones. Y ustedes son los que piden las determinaciones al laboratorio, que otro la haga, pero ustedes sí tienen que saber qué están pidiendo y por qué lo están pidiendo. Exacto. Pero esto van a ver que esto es algo normal que se pide en cualquier planta de tratamiento, son análisis que se hace. La DQO se hace a diario, porque la DQO es una determinación muy rápida, en 2 horas uno ya tiene una información, y la DBO se hace un par de veces al mes, porque es una determinación que lleva por lo menos una semana. Entonces, ustedes tienen que ver cómo van a usar esta información para poder tomar o no decisiones en planta, que es la idea que ustedes entiendan los conceptos de esto, qué es lo que está pasando y tomar medianamente decisiones ya acorde a la situación. Entonces, por eso que le insistí al principio, o sea, la idea es que ustedes diagnostiquen qué es lo que está pasando. Y en función de un diagnóstico, de un análisis de datos, se pide información, no se pide información. La información, ya han visto en el parcial, a veces es información que no les sirve para nada. Y quizá hay información faltante, ¿no? Bueno, yo acá necesitaría saber tal otra cosa que les ayude a tomar una decisión. Que es lo que se espera del ingeniero. Están en el 4º año ustedes, ¿no?
¿Sí? Sí, sí. Muy bien. ¿Ahora sí se ve? Sí. Bueno, entonces el versito ya lo conocen, demanda biológica de oxígeno es la cantidad de oxígeno disuelto requerido por la población de microorganismos para la oxidación bioquímica de la materia orgánica. En este caso, la determinación analítica hace que uno le ponga al frasquito una cantidad de microorganismos, oxígeno disuelto en el líquido y la muestra. Eso después de 5 días de VO5 nos va a dar cuánto oxígeno se consumió para que los microorganismos pudieran consumir toda esa materia orgánica. Entonces, esa medida es el oxígeno disuelto requerido por esos microorganismos para oxidar toda esa materia orgánica de la muestra a una determinada dilución. Y bioquímica la demanda bioquímica es la determinación por oxidación química con dicromato, creo que se hace, con dicromato de potasio, dicromato de potasio medio ácido y con catalizador, ¿no es cierto? Sí. Bueno, la determinación, la oxidación química de esa materia orgánica en condiciones químicas, en condiciones de laboratorio. Esto se hace en 2 horas más o menos, 1 hora y media, 2 horas, ustedes pueden tener el dato de DQO. Entonces, a los efectos del seguimiento y del control de una planta de tratamiento, ustedes tienen las determinaciones de DQO a cada rato, puede ser 1 por turno, 2 por turno, según como sea la dinámica. Y cada tanto, cada una semana o cada 15 días, se hace una verificación o un contraste entre la DBO y la DQO. Normalmente, cuando el efluente es de un determinado tipo y uno ya conoce qué tipo de efluente de que se trate, hay una correlación entre la DBO y la DQO. Entonces, manejando los valores de DQO, nosotros podemos ir sabiendo lo que va ocurriendo en la planta. Si pasa algo extraño, lo primero que tienen que hacer es preguntarle a la DBO qué pasó con el efluente. ¿Sí? Bueno. ¿Qué es un efluente fuerte? Un efluente doméstico. Daniel, avísame, yo a las 5 tengo una entrevista en la televisión, así que vos no me dejes que me pase de las 5 menos 5. Le aviso a las 5 menos cuarto. Por 5 menos 5 para que me peine por lo menos. Sí. No tengo idea de la hora, no veo los chicos, no veo nada. Yo le aviso. Bien, por favor. La composición de las aguas residuales domésticas, las aguas de las ciudades, podemos decir que un efluente es fuerte. Un efluente es fuerte cuando tiene, porque no se me ve, resaltador. Un efluente es fuerte cuando tiene una DQO de 1000 partes por millón. 1000 miligramos por litro es la cantidad de oxígeno necesaria para oxidar en forma química a un efluente urbano, cuando el efluente es fuerte. Un efluente más o menos de esas características tiene un 30% de DBO. El resto puede ser recalcitrante. Un efluente débil, hablamos de un efluente de 250 de DQO y 100 de DBO, que son los valores de vuelco, ¿verdad? ¿Son 250 y 100? Sí. No me acuerdo. 250 y 200 me parece, o 100. No, 100. 100. Sí. Estos entonces son los valores. Después del tratamiento, nosotros debemos lograr, para permitir que un efluente sea volcado a los cursos de los ríos, que tenga no más de 200, un requerimiento de DQO de no más de 250 partes por millón y de DBO no más de 100 partes por millón. Lo que esté por encima de eso lo tenemos que tratar. Pero en un efluente urbano, ustedes ven que un efluente fuerte tiene 1000 partes por millón de DQO. Una vinaza tiene 100.000 partes por millón de DQO. O sea que un litro de vinaza es como 100
contamina o tiene una carga contaminante equivalente a 100 litros de un efluente urbano fuertemente contaminante. Para que ustedes tengan una idea de lo que significa el impacto ambiental de producir 1 litro de alcohol que produce no menos de 10 litros de esa vinaza que tiene 100.000 partes por millón de demanda química de oxígeno. O sea que 1 litro de alcohol genera 10 litros de vinaza y cada litro de vinaza era lo mismo que 100 litros de efluente urbano. 1 litro de alcohol generaría algo así como 1.000 litros de un efluente urbano en carga contaminante, no en concentración, ¿no? Porque la concentración, como estamos viendo, es mucho más concentrada. ¿Entiende eso? Sí. Bueno, por lo menos alguien contesta. Para poder definir una planta de tratamiento, lo primero que tenemos que saber es si es biodegradable. Si no es biodegradable, no hay posibilidad de que los microorganismos puedan procesarla. Entonces, es biodegradable cuando cuando la DBO, esto es así, ¿está bien? Está al revés. ¿Está al revés? No, está bien. Está bien. Está bien. La DBO es 40% de la DQO, estamos hablando de un producto, de un líquido, un agua residual biodegradable, que puede